Buenas tardes, me presento, mi nombre es María Suárez, mis compañeras Carmen Asprillas y Raquel Lemus venimos a hablarles un poco sobre la asignación de principios de la economía, haciendo énfasis en el dinero y la política monetaria. Hablemos también un poco sobre la línea del tiempo y la evolución del dinero. En los años 3000 a.C. existía el trueque. Era el intercambio de directo de bienes y servicios. Era sin dinero y era difícil de coincidir con las necesidades de los demás. Si una persona te daba el trigo, la otra persona te podía dar el pescado. En los años 3000 a.C. a los años 1000 a.C. era dinero por mercancía. Era el uso de bienes con valor intrínseco como medio de cambio. Por ejemplo, sal, granos, conchas, incluso ganado. Tenía valor propio y era reconocido por la comunidad. En los años 1000 al siglo XV era dinero metálico. Monedas hechas con metales preciosos, en este caso oro, plata y cobre. Las primeras monedas fueron en Lida, en el actual Turquía. Eran duraderas, visibles y aceptadas ampliamente. Del siglo XIII al siglo XIX era dinero de papel respaldado, billetes emitidos por bancos respaldados por oro o plata. Patrón era el oro. El origen fue en China, luego en Europa. Las ventajas eran que eran más fáciles de transportar que metales. Una de las desventajas era que dependían de reservas de metales. En los siglos XX a la actualidad era dinero fiduciario. Billetes, monedas sin respaldo físico, solo basados en la confianza y el respaldo del Estado. En este caso, el ejemplo es el peso colombiano, el dólar e incluso el euro. La importancia es que facilita el control de la política monetaria. Finales del siglo XX a la actualidad es dinero electrónico, dinero que existe de forma digital en cuentas bancarias, tarjetas, billeteras móviles, ejemplo, transferencias, en este caso Nenki, DaviPlata, tarjeta de débito y crédito. La ventaja es que es rápido, global y seguro. Y en el siglo XXI es dinero digital y criptomonedas. Dinero descentralizado como el Bitcoin o centralizado como moneda digital de bancos centrales. Por ejemplo, el Bitcoin, proyectos como el peso digital en el Banco de la República, que es un reto que todavía está por regular y por adaptar. Hablemos también un poco sobre la política monetaria. Es el conjunto de acciones que toma el Banco Central, en este caso el Banco de la República, para regular la cantidad de dinero y crédito en la economía con el fin de alcanzar ciertos objetivos macroeconómicos. Bueno, en este mapa mental marcamos lo que son los objetivos de la política monetaria, herramientas de la política monetaria, actores que intervienen en la política monetaria. Bueno, entonces como objetivos de esta política tenemos controlar la inflación, estabilidad de precios, estabilidad del sistema financiero, fomentar el crecimiento económico sostenible, promover el empleo y la estabilidad cambiaria. Como herramientas de esta política monetaria tenemos la tasa de interés de intervención, operaciones de mercado abierto, encaje bancario, intervención cambiaria, comunicación y expectativas. Y por último, los actores que intervienen en la política monetaria, Banco de la República, que es este Banco Central, la Junta Directiva del Banco de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y los bancos comerciales. Como ejemplo aplicado, tenemos que en Colombia, en el 2023-2024, el Banco de la República subió las tasas de interés para frenar una inflación alta. En el 2024 comenzó a bajarla progresivamente para estimular la economía al ver que la inflación se redujo. Esta política impacta los créditos de consumo, inversión empresarial y tipo de cambio del peso colombiano.
Continuando, vamos a responder a la pregunta: ¿cómo puede afectar la inflación a la empresa de Pablo? Recordemos que la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios. Para la microempresa de Pablo, la inflación genera efectos negativos muy concretos. Entre esos tenemos los costos de producción. ¿Cómo se ve afectado? Suben los precios de los insumos como cueros, pegantes, suelas y todo lo que es relacionado con las materias primas. Esto aumenta el costo de fabricar cada zapato. En cuanto al tema de los salarios, Pablo debe pagar más a sus empleados para que mantengan su poder adquisitivo. Por otro lado, las ganancias, aunque venda los zapatos más caros, los clientes pueden comprar menos, afectando sus ingresos, las ganancias disminuyen. Y en el endeudamiento debe pedir préstamos para cubrir gastos, pero si la tasa de interés es alta, como ocurre con la inflación, con alta inflación, los créditos se encarecen. Y nuestra siguiente pregunta para responder es ¿por qué se debe estudiar sobre el dinero? Porque hay que saber. En el caso de Pablo, eso le va a permitir entender el funcionamiento del dinero, lo cual le va a facilitar que él pueda saber cómo circula el dinero en la economía y cómo esto influye en el consumo, comprender por qué sus clientes pueden estar gastando menos si el valor del dinero se reduce, evaluar si es mejor trabajar con dinero en efectivo, digital o sistemas de crédito, prepararse para manejar sus finanzas, calcular precios reales y mantener liquidez. Ejemplo práctico: si el dinero pierde valor por la inflación, sus ventas bajan porque sus clientes, que son los hogares geriátricos, también tienen menos capacidad de compra. Bueno, continuamos con nuestra compañera Raquel, que va a seguir ampliándonos información sobre este tema. Muchas gracias. La política monetaria, como viste antes, es gestionada por el Banco de la República para controlar la inflación, el crédito y el valor del dinero. Pablo debería estudiarla para anticipar los cambios de las tasas de intereses y que estos afecten sus préstamos. También para comprender por qué los insumos importados están más caros. Por ejemplo, si el dólar sube por decisiones del Banco de la República. También para tomar decisiones de inversión o ahorros más informados. También para prepararse para los efectos de la política de enfriamiento o estímulo económico. Ejemplo práctico: si el Banco Central baja la tasa de interés, Pablo podría refinanciar su deuda con mejores condiciones. Por otro lado, ¿cómo puede beneficiarse Pablo si estudia estos tres temas? Esto le ayuda a Pablo a entender el poder del dinero adquisitivo, los tipos de dinero y cómo afecta a sus ventas, la inflación, identificar por qué sube sus costos y cómo ajustar precios sin perder intereses en la política monetaria. También identificar por qué suben sus costos y ajustar los precios sin perder clientes. En conclusión, los consejos prácticos para Pablo serían revisar continuamente sus costos y ajustar los precios con base a la inflación real. 2. Buscar proveedores más eficientes o nacionales para evitar aumentos por tipo de cambio de moneda. 3. Capacitarse en economía básica de finanzas empresariales y así tener más control sobre sus finanzas y negocios.